Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo un video de fondos con perspectiva y algunos ejemplos. Esta vez empezaremos a explicar un poco la teoría y más adelante les estaré enseñando las herramientas que usé. Tipos puntos de fuga. Un punto de fuga es la representación del infinito en un sistema de proyección cónica. Las rectas paralelas convergen todas en un mismo punto de fuga situado en el infinito. Existen tantos puntos de fuga como direcciones de rectas en el espacio. En un dibujo puede haber de 1 a 3 puntos de fuga. Y en este video veremos los siguientes ejemplos, que serían la perspectiva frontal, que sería un punto, perspectiva oblicua, que serían 2, y la última perspectiva aérea, que serían 3. Empezaremos con el ejemplo frontal y podemos colocar el punto, digamos, en el medio. Acá también podemos colocarlo y también del lado izquierdo. Esto dependerá de qué queramos hacer. Y las siguientes reglas que usaremos será la regla recta y la regla radial, que es la que están viendo del lado derecho. Aquí les estaré enseñando una especie de guía que la iremos haciendo con la regla radial. Lo que tenemos que hacer es colocar esta regla en el centro de nuestro punto. En mi caso estaré usando un color rojo para distinguirlo. Y estaremos usando un pincel muy fino. En el caso que estoy usando será un pluma fuerte. Esto es para hacer las líneas así como están viendo. Y para hacer las uniones estoy usando la regla recta en forma horizontal. Para este ejemplo estoy dibujando una habitación, pero ustedes pueden hacer edificios o algo así parecido para un fondo. Y un tip que les quiero dar es que cuando, por ejemplo, dibujemos una mesa o una silla, tratemos de dibujarla en una capa aparte para que así podamos borrar más cómodo. Y también usar la varita mágica para que estas no se salgan. Por ejemplo, las líneas que hicimos para el piso. Para el siguiente ejemplo estaremos usando la oblicua, que serán 2 puntos de fuga, en este caso del lado izquierdo y derecho, así como están viendo. Y este punto que es, digamos que lo podemos colocar en donde nosotros queramos que la perspectiva se note mucho más. En mi caso lo dejaré allí. Usaremos 2 reglas radial, una del punto izquierdo y una en el punto derecho. Y también usaremos la regla recta. Acá estoy haciendo un speed paint rápido de lo que logré hacer con esta herramienta. Más adelante les estaré enseñando cómo es que yo cambiaba de una regla a la otra y así. Esto es, digamos, un ejemplo teórico de cómo funcionan los puntos de fuga. Pero más adelante les explicaré un poco más de las funciones y todas esas cosas. Decidí que iba a hacer otro video sobre la perspectiva, pero en personajes. Así que este solo va a ser para, digamos, fondos, y en las otras semanas, o puede ser que más adelante haga un video de perspectiva, pero en personajes. Y también voy a hacer videos que tengo pendientes sobre tutoriales de cómo pintar tal cosa y así. En el siguiente clip vamos a ver cómo usé las herramientas. Así que vamos a usar la varita mágica. Esta es para que se nos haga mucho más fácil a la hora de hacer detalles en, por ejemplo, una pared de ladrillos. Entonces seleccionamos el punto que queremos colocarle. En este caso va a ser el derecho. Así que vamos a hacer una especie de líneas que están direccionadas al punto D. Y ahora vamos a eliminar la capa de selección y volvemos a colocar la varita mágica. Y seleccionaremos una sí, una no, una sí, una no, así como están viendo. Esto es para que se haga mucho más rápido. Y añadiremos la regla recta. Haremos, en mi caso, 2 líneas. Ahora eliminaremos la capa de selección y otra vez la varita mágica. Y haremos exactamente lo mismo con las que nos faltan. Y otro tip para el line art es que entre más cerca esté, digamos, el edificio, en mi caso, mucho más grueso va a ser el line art. Esto puede ser, digamos, sí, y si no lo quieren poner está bien, y si lo quieren poner pues está bien. Solo es una manera también de dibujar, en este caso la perspectiva en edificios, y también lo he visto en personajes, así que es decisión de cada quien. Ahora les voy a enseñar cómo añadir más reglas. Vamos a la sección de reglas
y en la primera parte van a ver que dicen añadir regla. Esto funciona para la regla recta y también para la radial. No sé si tiene algún máximo, pero he colocado 3 y funciona bastante bien. Y bueno, así constantemente cambiando las reglas radiales fue que estuve haciendo la perspectiva. Por ejemplo, en el caso de este edificio, el costado es desde el punto D y para hacer el frente es el punto I, que sería el izquierdo. Y así constantemente estuve también haciendo algunas ventanas, algunas puertas. Y así es cuestión de paciencia porque hay que cambiar bastante las reglas. Y bueno, es divertido. A mí me parece muy divertido hacer edificios. Y también para hacer fondos sirve muchísimo. Hay una manera muchísimo más rápida de hacer las ventanas, pero se las enseñaré, solo que no lo verán en el video porque no me carga. En el sentido de que cuando estoy grabando no lo enseña. Eso es porque mi teléfono no agarra. O sea, sí agarra, pero sin grabar. Entonces no se los podré enseñar, digamos, directamente en un video, sino voy a enseñarles cómo colocarlas nada más. De todas maneras, el canal oficial de Ibis Paint tiene un video relacionado con estas herramientas, así que pueden ir a ver ese video para que les quede mucho más claro cómo funcionan. Acá le estoy añadiendo algunos detalles de ladrillos o un poco más anchos de lo normal, pero no sé, me gusta hacerle cuadritos a los edificios. Y bueno, para que más o menos vean en cámara un poco rápida cómo hice el cambio de las reglas y así. Aprovechando que están viendo el video, quiero decirles que abrí comisiones a partir de $2 en adelante en PayPal y también en pesos argentinos, por si quieren un dibujito personalizado, así que no duden en preguntarme si quieren uno. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Ahora vamos a usar la regla de simetría. Esta es la que les estoy hablando sobre el canal oficial de Ibis Paint que hizo. Es colocar, digamos, las esquinas en el edificio, por ejemplo, así como están viendo. Le quería hacer unos adornitos como unas ventanas, pero como ya les expliqué no se los voy a mostrar porque no se grababa. Pero bueno, funciona así: colocar las puntas en donde corresponden y activar el candadito. Esto es para que se bloquee. También para que funcione tenemos que activar las reglas, por ejemplo la recta, y también cambiar los valores dependiendo de cómo lo queramos. En mi caso, por ejemplo, muchas ventanitas, y bueno, así sería. Y por último estaremos viendo la perspectiva aérea, que son los 3 puntos. Digamos que lo que entendí de la teoría es que tenemos que guiarnos de los puntos. Y bueno, tenemos que también experimentar mucho en cómo colocar, digamos, el tercer punto, que sería la guía en el caso de la perspectiva oblicua y también en la perspectiva aérea. Así que hay que practicar bastante para poder dominarla. Yo siento que aún no la domino perfectamente y tampoco la domino muy bien, sino que trato de hacer edificios bonitos, pero todavía hay que practicar bastante. Así que espero que esta pequeña teoría o este pequeño video les sirva y bueno, se animen a practicar al igual que yo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Estaré más dedicada al canal y espero verlos pronto con otro más. ¡Chao!